Dios les bendiga, amados hermanos, a todos los que me están escuchando, que el Señor les bendiga amplia y grandemente vuestras vidas. Quiero hablar un poco sobre la resurrección y el arrebatamiento, de acuerdo a las Escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. La palabra de Dios dice que el Señor resucitará a todos los creyentes en Él, y que también los vivos seremos arrebatados, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto es el arrebatamiento, lo que la Biblia dice, el arrebatamiento, donde el Señor descenderá con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, y los muertos resucitarán, los muertos en Cristo solamente. Los otros muertos no resucitan. Y los que estemos vivos, si es que estamos vivos en ese momento, seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice, Isaías 26, 19, tus muertos vivirán y tus cadáveres resucitarán. Todo creyente en Cristo va a vivir. Todo creyente en el Señor Jesús va a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos entonces, en el verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con voz de trompeta juntarán, ¿cierto?, a sus escogidos de los cuatro vientos del cielo. Eso es el arrebatamiento. En 1 Corintios capítulo 15, verso 51 dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Habla entonces del arrebatamiento de la iglesia y la transformación de los que estén o estemos vivos en aquel momento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En el verso 52 dice, a la trompeta final o a la final trompeta, ¿cierto? Dice, gloria a Dios, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces los muertos resucitados y nosotros transformados y arrebatados juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire. Gloria al que vive para siempre. ¿Dónde nos juntaremos? En el aire. En alguna cierta altura de acá, ¿cierto? Entre la atmósfera, ¿cierto? Ahí, a varios miles de metros de altura, estaremos con el Señor Jesús. Él reunirá a su pueblo de todas partes, a la iglesia, a todos los santos de Antiguo y Nuevo Testamento, resucitarán, nos juntaremos con Él, y así seguiremos con Él, porque dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, también en Job se nos habla de lo mismo. En el capítulo 19, verso 25, adelante dice, después de deshecha mi piel en mi carne, veré a Dios, aún he de ver a Dios. Está hablando entonces, hermanos, que los muertos van a resucitar. Aún de deshecha está mi piel en mi carne, aún he de ver a Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. La Biblia dice, hermanos y amigos que me están escuchando, dice que nuestros poderosos cuerpos inmortales, cuerpos resucitados que Dios nos dará, Lucas 20, 36, no pueden ya más morir. O sea, son cuerpos inmortales, ya no pueden morir nunca más. Un gran premio para todos los santos, los que son hijos de Dios. Dice, iguales a los ángeles. Son hijos, los hijos de la resurrección serán igual a los ángeles. Ya no pueden morir. Seremos eternamente, viviremos eternamente con el Señor. Nuestros cuerpos serán inmortales. Jesucristo dice, transformará nuestro cuerpo. Eso lo leemos en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Jesucristo transformará, dice, nuestros cuerpos mortales
en cuerpo semejante al de la gloria suya. Cuando Él se manifieste, transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Primera de Juan, ¿cierto? Capítulo 3, verso 2 dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces nuestro cuerpo inmortal que Dios nos dará, ¿cierto? Será semejante al cuerpo que tiene Jesucristo ahora. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, dice que Él podía trasladarse de un lugar a otro y entrar en lugares cerrados sin necesidad de abrir ventanas o puertas, porque es un cuerpo espiritual. Y ese es el cuerpo que tendremos nosotros. Aún Jesucristo, después de resucitado, comió con sus apóstoles peces, amados hermanos, y los apóstoles lo podían tocar, palpar. Por eso dijo el Señor, ved que no soy un espíritu o un fantasma, ¿cierto? Ponía sus manos, aquí están las heridas de los clavos. Al incrédulo Tomás le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mete tu mano en mi costado, y sé creyente y no incrédulo. Entonces, ahí tenemos, amados hermanos, que el cuerpo de Jesucristo era en cierto aspecto tangible, y también se podía hacer invisible, podía trasladarse, atravesar murallas, sin necesidad de abrir puertas o ventanas. Ese es el cuerpo que Dios dará a su pueblo, a su iglesia, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Cuando Él se manifieste, que se refiere a su venida, ¿cierto? Por el arrebatamiento de la iglesia, entonces dice, seremos semejante a Él. Semejante a Él, semejante a los ángeles. Bueno, en Lucas 24, versos 36 a 40, Jesucristo dice, un espíritu no tiene carne, ni huesos como veis que yo tengo. Y estaba hablando después de su resurrección. Porque, hermanos, los apóstoles pensaban que era un espíritu, pero no. Dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesucristo en su cuerpo resucitado, según lo que dice ahí, amados hermanos, en San Juan capítulo 20, verso 10, disculpen, Lucas capítulo 24, Él tenía, dice, huesos y carne. Y eso lo dijo el Señor después de resucitado, amados hermanos. Entonces, era un cuerpo espiritual. Gloria al que vive para siempre. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? En San Juan capítulo 20, versos 19 a 26. Estando las puertas cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos. Entonces las puertas estaban cerradas, pero Jesús igual se presentó en medio de sus apóstoles, sin necesidad de abrir puertas y ventanas. Y ese es el cuerpo nuevo que Dios le dará a su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia, que será en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, tenemos más. La Biblia dice en Lucas 24, y Él tomó un pez y un panal y comió, después de resucitado. Su cuerpo ya, hermano, resucitado en su cuerpo inmortal, cuerpo que el Señor después de la resurrección tuvo y tiene. Bueno, entonces Él podía comer pez y también miel. Amados hermanos, ahí hay un gran misterio, que hay gente que dice, allá no comeremos nada. No, el Señor Jesús comió también después de haber resucitado. Bueno, la palabra del Señor sigue diciendo, amados hermanos, y los apóstoles decían, nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó. Ese era el testimonio que daban los apóstoles en Hechos capítulo 10, versos 40 y 41, que los apóstoles comieron y bebieron con el Señor. Ese es el testimonio que dan los apóstoles después de que Cristo resucitó. Entonces, ¿qué le iba a sacar de la mente y del corazón a los apóstoles, hermanos que estuvieron con Jesús, de que Él resucitó entre los muertos, si ellos comieron y bebieron con Él después de resucitado, de haber resucitado de entre los muertos? Ahora, 1 Corintios 6, 14, Dios levantó a Jesús, también a nosotros nos levantará. El Señor Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, también a nosotros nos levantará. Y usted puede leer, amados hermanos, todo 1 Corintios capítulo 15, y está dedicado completamente a la resurrección de entre los muertos. El Señor vendrá, nos arrebatará, nos levantará, nos llevará con Él. En el arrebatamiento, cuando el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios,
Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Respecto que si el arrebatamiento será antes o antes de la gran tribulación o en la mitad de la gran tribulación o al final de la gran tribulación o amados hermanos, después de la mitad de la gran tribulación, antes de la ira de Dios, ese es un tema que no tocaré en estos momentos, pero sí lo que les puedo asegurar es que habrá un arrebatamiento. En lo que no están de acuerdo todos los escatólogos, en lo que yo estaba diciendo antes, que todos los escatólogos creo yo, todos creen en el arrebatamiento. El problema está cuándo sucederá el arrebatamiento, si antes, durante o después de la gran tribulación. Y ahí están los pretribulacionistas, los posttribulacionistas, los mistribulacionistas, y están los preiras que creen que será pasado la mitad de la gran tribulación antes de la ira de Dios. Ahora yo quiero decirle a todos los hermanos y el pueblo de Dios que me está escuchando, que ya que el arrebatamiento sea antes, tenemos que estar preparados en todo tiempo. La iglesia creyó en el arrebatamiento inminente, en la venida del Señor inminente durante 20 siglos. Siempre el pueblo de Dios estuvo esperando como inminente, como la venida del Señor ya inminente, que estaba encima. Entonces, hermanos, es bueno estar preparados